Mis padres se perdieron mi graduación de medicina para irse de crucero con mi hermana. Mi madre me envió un mensaje de texto: no es como si ya fueras una doctora de verdad. En la ceremonia, la oradora principal comenzó: quisiera reconocer a alguien cuya familia no pudo estar aquí. Cuando dijo mi nombre y contó mi historia a 10.000 personas, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas de familiares. Mi nombre es Clara. Tengo 28 años. El día exacto en que me gradué de una de las facultades de medicina más prestigiosas del país, estaba sentada en un estadio masivo rodeada de 10.000 padres vitoreando, sosteniendo un mensaje de texto de mi madre que me heló la sangre por completo. Miré el inmenso océano de familias orgullosas que sostenían ramos de flores y pintaban coloridos carteles, y encontré mis 4 asientos VIP asignados en la primera fila. Estaban completamente vacíos. Mis padres, David y Valerie, habían decidido saltarse mi ceremonia de investidura. No se la perdieron por una emergencia médica o un vuelo cancelado. Se saltaron deliberadamente mi graduación de la Facultad de Medicina para llevar a mi hermana menor, Tiffany, a un lujoso crucero por el Caribe para celebrar que había alcanzado los 10.000 seguidores en su página de redes sociales sobre estilo de vida. Mientras estaba sentada allí, sofocándome con mi pesado atuendo de terciopelo, conteniendo las lágrimas de absoluta humillación y escuchando los ensordecedores vítores de extraños, mi teléfono vibró con un mensaje enviado desde el Internet Premium del crucero. Decía: diviértete hoy, Clara. Estamos bebiendo margaritas junto a la piscina. No seas demasiado dramática por nuestra ausencia en la ceremonia. No es como si ya fueras una doctora de verdad, de todos modos, ya que todavía te queda la residencia. Pensé que iba a tragarme ese insulto en silencio, tal como me había tragado cualquier otro insulto durante los últimos 28 años. Pensé que mi familia se saldría con la suya borrando por completo mi existencia una vez más. Pero entonces la oradora principal subió al podio. Su nombre era doctora Caroline Pierce, una cirujana pediátrica de renombre mundial y una mujer que no toleraba en absoluto a los tontos. Miró a las 10.000 personas en la multitud del estadio. Miró directamente a las cámaras que transmitían la transmisión oficial en vivo a miles más en línea. Dobló lentamente su discurso preparado, se inclinó hacia el micrófono e hizo algo que provocó que toda la falsa realidad de mi familia implosionara violenta y públicamente. Los delató por sus nombres completos en una transmisión en vivo. En 30 segundos, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas de pánico de mis parientes. Antes de contarles exactamente lo que la doctora Pierce dijo a esa multitud masiva y cómo destruyó permanentemente la posición social de mis padres, por favor, tómense un momento rápido para darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal. Pero solo si realmente aman las historias sobre familias tóxicas que reciben el karma público exacto que merecen. Además, dejen un comentario ahora mismo y díganme desde qué parte del mundo están viendo hoy. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a los opulentos suburbios de Seattle para mostrarles exactamente cómo comenzó esta pesadilla. Al crecer en un suburbio adinerado y meticulosamente cuidado de Seattle, mi familia operaba con un sistema de puntos muy estricto y completamente tácito. Mi padre, David, era un consultor corporativo de alto nivel que veía a nuestra familia exactamente como una cartera de acciones. Solo invertía tiempo y afecto en los activos que producían el mayor rendimiento público. Mi madre, Valerie, era una mujer completamente consumida por la brutal política de la asociación de vecinos de nuestra localidad y su exclusivo club de campo. Para ellos, la apariencia era la única moneda que realmente importaba. Y sentada cómodamente en la cúspide absoluta de su retorcido sistema de valores estaba mi hermana menor, Tiffany. Tiffany era exactamente el tipo de hija que mis padres querían exhibir. Tenía un cabello rubio perfecto, un carisma de porrista ruidoso y burbujeante, y un apetito infinito por la atención. No era particularmente inteligente y carecía de una ética de trabajo real. Pero en mi casa, esos se consideraban detalles menores. Todo lo que Tiffany hacía era tratado como un logro monumental de nivel olímpico. Yo, por otro lado, era tratada como un molesto error administrativo. Era callada, profundamente académica y completamente desinteresada en la escalada social superficial que obsesionaba a mi madre. Quiero darles un ejemplo específico para que puedan entender verdaderamente el ambiente en el que estaba atrapada. Cuando yo tenía 16 años y Tiffany 14, ella participó en el concurso de talentos de la escuela secundaria local. Realizó una rutina vocal de pop altamente coreografiada y ligeramente desafinada. Ganó el tercer lugar,
no el primero, tercero. Cuando anunciaron su nombre, mi padre se levantó en medio del auditorio abarrotado y vitoreó tan fuerte que su rostro se puso rojo. La noche siguiente, alquiló todo el salón trasero de un costoso restaurante italiano en el centro solo para celebrar su cinta de bronce. Invitó a 2 docenas de amigos de la familia, compró un enorme pastel personalizado con su rostro impreso en el glaseado y dio un brindis de 5 minutos sobre cómo Tiffany estaba destinada al estrellato absoluto. Yo me senté al final de esa larga mesa, comiendo mi pasta en silencio, completamente ignorada por todos. Exactamente 2 años después, fue mi turno de lograr algo. Había volcado cada onza de mi energía en mis estudios. Sabía que la educación era mi única vía de escape viable de su sofocante favoritismo. Me gradué de nuestra altamente competitiva escuela secundaria como la indiscutible valedictorian. Tenía un promedio de calificaciones perfecto, puntajes de examen impecables y había asegurado una beca académica completa para mi licenciatura. Durante la ceremonia de graduación, me paré en el podio frente a 2000 personas y pronuncié el discurso de valedictorian. Hablé sobre la resiliencia, el trabajo duro y mirar hacia el futuro. Cuando terminó la ceremonia, salí del campo de fútbol, aferrando mi diploma, esperando desesperadamente que mis padres finalmente me miraran con el mismo orgullo que reservaban para Tiffany. Los encontré de pie cerca de las gradas. Mi padre estaba revisando sus correos electrónicos de trabajo en su teléfono. Mi madre se estaba ajustando sus costosas gafas de sol de diseñador. Cuando me acerqué a ellos, mi madre no me abrazó. No me felicitó. Simplemente suspiró profundamente y dijo: Clara, tu discurso fue increíblemente largo. Usaste tantas palabras complicadas que, honestamente, aburrió a la gente. La próxima vez, intenta ser un poco más entretenida como tu hermana. Tiffany, que apenas había aprobado su clase de matemáticas de segundo año, solo sonrió con aire de suficiencia y me dio una palmadita condescendiente en el hombro. No me llevaron a un costoso restaurante italiano. Condujimos a casa en completo silencio y cené pollo frío sobrante del refrigerador mientras ellos veían la televisión en la sala de estar. Esa noche, sentada sola en mi oscura habitación, hice un voto silencioso. Me di cuenta de que hacerme pequeña para que ellos estuvieran cómodos nunca me ganaría su amor. Así que decidí hacer exactamente lo contrario. Decidí apuntar tan alto que se verían absolutamente forzados a reconocer mi existencia. Quería convertirme en cirujana pediátrica. Me lancé a mis estudios premédicos de pregrado con un nivel de dedicación que rozaba la pura obsesión. Fui voluntaria en el hospital infantil local. Me uní a agotadores laboratorios de investigación. Y pasé mis fines de semana memorizando gruesos libros de texto de química orgánica. Mientras yo pasaba noches en vela en la biblioteca de la universidad, Tiffany abandonaba su colegio comunitario local después de un solo semestre. Anunció que la educación tradicional estaba bloqueando su energía creativa y que se convertiría en una influencer de estilo de vida en las redes sociales. Mis padres apoyaron completamente su delirio. Le compraron miles de dólares en equipo de cámara profesional, aros de luz profesionales y ropa de diseñador solo para que pudiera tomarse fotos bebiendo café helado en cafés caros. Financiaron toda su existencia, pagando su alquiler y el seguro de su automóvil mientras yo trabajaba en un agotador empleo a tiempo parcial en una cafetería del campus solo para pagar las tarifas básicas de mi laboratorio de biología. Me convencí de que entrar en una prestigiosa facultad de medicina sería la prueba definitiva e innegable de mi valía. Pensé que era el único logro que no podrían ignorar o menospreciar. Sobreviví al brutal desafío del examen de admisión a la Facultad de Medicina y a los agotadores viajes de las entrevistas para la Facultad de Medicina. Finalmente, en una lluviosa tarde de martes a principios de la primavera, recibí un correo electrónico de uno de los 5 mejores programas de medicina de todo el país. Era una carta oficial de aceptación. Estaba tan increíblemente feliz. De hecho, caí de rodillas en mi pequeño apartamento fuera del campus y lloré lágrimas de pura alegría. Todas las noches sin dormir y todos los sacrificios finalmente habían valido la pena. Inmediatamente imprimí la carta en un buen papel grueso. Compré una buena botella de vino con los últimos $20 en mi cuenta corriente y conduje directamente a la casa de mis padres para la cena del domingo. Entré por la puerta principal oliendo el asado que mi madre estaba cocinando en la cocina. Sintiéndome como si finalmente hubiera conquistado el mundo.
Pensé que estaba a punto de experimentar la celebración familiar que había estado esperando durante 22 años. Pensé que finalmente me mirarían y verían a alguien valioso. Esperé hasta que todos estuvimos sentados en la mesa de comedor de caoba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras le entregaba la prístina carta de aceptación a mi padre, esperando un abrazo masivo y un brindis orgulloso. Pero en lugar de organizar una fiesta, mis padres llevaron a cabo una traición financiera tan increíblemente profunda y tan absolutamente devastadora que casi destruyó todo mi futuro antes de que siquiera comenzara. Me senté en la mesa del comedor de caoba, mi corazón martilleando contra mis costillas, esperando el momento perfecto. La casa olía a asado caro y vino tinto. Mi padre, David, estaba sentado a la cabecera de la mesa, cortando su carne con los movimientos precisos y agresivos de un hombre acostumbrado a diseccionar competidores corporativos. Mi madre, Valerie, estaba chismorreando sobre una mujer de su club de campo que había usado el tono de blanco equivocado en un almuerzo de caridad. Tiffany ignoraba por completo la conversación, escribiendo agresivamente en su teléfono y ocasionalmente suspirando fuerte para asegurarse de que todos supieran lo ocupada e importante que era. Cuando finalmente retiraron los platos de la cena, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta de color crema crujiente. Dentro estaba la carta de aceptación oficial a una de las facultades de medicina más elitistas del país, junto con el paquete de ayuda financiera estándar. Respiré hondo, tratando de calmar mis manos temblorosas, y deslicé la carpeta directamente sobre la madera pulida hasta que descansó justo al lado de la copa de vino de mi padre. La facultad de medicina en los Estados Unidos es notoriamente cara. Es una montaña financiera casi imposible de escalar sin una ayuda significativa. Incluso con las becas académicas parciales que había negociado ferozmente, la matrícula restante, las tarifas de laboratorio y los gastos básicos de subsistencia requerían préstamos sustanciales para graduados. Como tenía 22 años y había pasado toda mi vida adulta como estudiante a tiempo completo, trabajando en empleos de salario mínimo solo para sobrevivir, no tenía el historial crediticio establecido necesario para asegurar esos préstamos masivos por mi cuenta. Necesitaba un aval parental. Quiero dejar esto absolutamente claro. No les estaba pidiendo dinero a mis padres. No les estaba pidiendo que vaciaran sus ahorros para pagar mi matrícula. Simplemente les estaba pidiendo que adjuntaran su excelente y celosamente guardado puntaje de crédito a mi solicitud para que pudiera asegurar legalmente los fondos que necesitaba. Mi padre miró la carpeta. No la abrió. Ni siquiera la tocó. Simplemente miró el logotipo en relieve de la Facultad de Medicina en la portada, con una expresión completamente ilegible. Luego tomó su servilleta de lino, se limpió la boca lentamente y me miró con ojos fríos y calculadores. ¿Qué es esto exactamente, Clara?, preguntó, su voz completamente desprovista de calidez. Es mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina, dije. Una enorme sonrisa genuina se extendió por mi rostro a pesar de mi ansiedad. Entré. Voy a ser cirujana pediátrica y los formularios detrás de la carta son solo para los préstamos federales y privados para graduados. Solo necesito que los avalen para que el banco libere los fondos antes de que comience el semestre de otoño. Por un momento, la habitación quedó en completo silencio. Esperé la sonrisa. Esperé que mi madre jadeara de alegría. Esperé que mi padre se pusiera de pie y me dijera lo orgulloso que estaba de que su hija hubiera logrado algo tan monumental. En cambio, mi padre empujó casualmente la carpeta de vuelta sobre la mesa con su dedo índice. Se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo directamente frente a mí, completamente sin abrir. No podemos asumir este tipo de responsabilidad financiera, Clara, dijo suavemente, hablándome como si yo fuera una empleada subalterna presentando una mala campaña de marketing. Tu madre y yo hemos pasado las últimas semanas revisando nuestra cartera financiera, y avalar un préstamo de esta magnitud es simplemente un riesgo demasiado grande para nosotros en este momento. Vas a tener que aplazar tu inscripción por unos años hasta que puedas pagarlo tú misma. O necesitas encontrar una carrera significativamente más barata. Lo miré fijamente, mi cerebro completamente incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Riesgo, repetí, mi voz quebrándose. Papá, no es un riesgo. Voy a ser doctora. Pagaré cada centavo de esos préstamos yo misma en cuanto termine mi residencia. Solo necesito tu firma para poder entrar. Si no consigo esta financiación para el próximo mes, pierdo mi lugar en el programa.
Pierdo todo por lo que he trabajado en los últimos 4 años. Mi madre suspiró profundamente, haciendo girar su copa de vino. No le levantes la voz a tu padre, Clara, me regañó, su tono goteando molestia. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento. Solo piensas en ti misma y en tus costosos proyectitos escolares. Necesitas entender que esta familia tiene otras prioridades en este momento. Miré a mi madre con absoluta incredulidad. ¿Otras prioridades?, repetí. ¿Qué podría ser una prioridad más alta que el hecho de que tu hija entre en una de las mejores facultades de medicina del país? Tiffany finalmente levantó la vista de su teléfono. Me ofreció una sonrisa brillante y profundamente condescendiente. Bueno, ya que preguntas, canturreó, echándose su cabello rubio sobre el hombro. Lanzaré oficialmente mi nueva boutique de estilo de vida y bienestar en línea el próximo mes. Va a ser una marca de estilo de vida masiva. Venderé artículos para el hogar estéticos seleccionados y suplementos de bienestar a mis seguidores, y mamá y papá son los inversores principales. Mi padre asintió con orgullo, inflando el pecho. Así es, afirmó. Hemos decidido liquidar algunos de nuestros activos para darle a tu hermana los $50.000 de capital inicial que necesita para lanzar adecuadamente su marca. Iniciar un negocio requiere un capital inicial significativo. ¿Claro? Estamos preparando a Tiffany para un éxito empresarial a largo plazo. Por lo tanto, nuestro crédito y nuestro efectivo están completamente comprometidos. No podemos ayudarte. Me quedé completamente congelada en mi silla. El aire en el comedor de repente se sintió increíblemente delgado. No podía respirar. Los miré a los tres, sentados allí tan increíblemente engreídos, tan completamente convencidos de su propia lógica retorcida. Estaban literalmente dispuestos a entregarle a mi hermana $50.000 en efectivo por una boutique de vanidad condenada al fracaso que ella inevitablemente abandonaría en 6 meses. Pero se negaron absolutamente a simplemente firmar con sus nombres en un trozo de papel para garantizar mi título de médico. Estaban dispuestos a financiar sus delirios, pero consideraban que mi genio real y tangible era una responsabilidad financiera. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de control. Se trataba de asegurarse de que nunca eclipsara a su niña de oro. No grité. No lloré. Lentamente recogí la carpeta de color crema, la guardé en mi bolso y me levanté de la mesa. Entiendo, dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, completamente hueca y muerta. Entiendo exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Salí de su casa ese domingo por la noche y supe con absoluta certeza que estaba completamente sola. No tenía red de seguridad. No tenía respaldo familiar. Si quería convertirme en cirujana, iba a tener que pasar por un verdadero infierno para llegar allí. A la mañana siguiente, fui a la oficina de ayuda financiera e hice lo que miles de estudiantes desesperados y sin apoyo se ven obligados a hacer cada año. Solicité préstamos estudiantiles privados de predadores de alto interés que no requerían un aval. Las tasas de interés eran absolutamente astronómicas. Prácticamente estaba firmando todo mi futuro financiero a los bancos. Pero no me importaba. Necesitaba ese lugar en el programa de medicina. Pero los préstamos solo cubrían mi matrícula. No cubrían mi alquiler, mis costosos libros de texto de medicina, mi equipo de laboratorio o mis comestibles. Necesitaba una fuente masiva de ingresos que pudiera compatibilizar con mi agotador horario de la Facultad de Medicina. Así que solicité un trabajo como técnico de emergencias médicas nocturno. Durante los 2 primeros años de la Facultad de Medicina, mi vida se convirtió en una pesadilla brutal e implacable de pura resistencia. Mientras mis compañeros de clase adinerados pasaban sus fines de semana en viajes de esquí a Aspen y estudiando en costosos lofts fuera del campus pagados por sus padres, yo vivía en un estado de agotamiento constante y agonizante. Mi alarma sonaba a las 6 de la mañana. Asistía a intensas conferencias médicas, laboratorios de anatomía y simulaciones clínicas hasta las 5 de la tarde. Luego me apresuraba a volver a mi pequeño y estrecho apartamento, dormía exactamente 3 horas y me despertaba a las 8:30 de la noche para ponerme mi pesado uniforme azul marino de técnico de emergencias médicas y mis botas con punta de acero. Trabajaba en el turno de ambulancia nocturno de 9 de la noche a 5 de la mañana. Vi las peores partes de la ciudad.
Durante esos turnos nocturnos, lidié con horribles accidentes de coche, traumas violentos y emergencias médicas desgarradoras. Mi uniforme olía constantemente a antiséptico hospitalario fuerte, café rancio y sudor. Durante las raras y tranquilas horas de la noche en que la radio estaba en silencio, me sentaba en la parte trasera de la ambulancia helada bajo las parpadeantes luces fluorescentes, repasando frenéticamente mis tarjetas de química orgánica y anatomía avanzada. Sobrevivía con café de máquina expendedora y pura y desesperada adrenalina. Perdí peso. Tenía ojeras moradas oscuras permanentes bajo los ojos. Estaba completamente alienada de mis compañeros de la Facultad de Medicina porque nunca tenía el tiempo o el dinero para socializar con ellos. Era un fantasma que rondaba las aulas de día y las calles de la ciudad de noche. El costo físico y mental fue absolutamente devastador. Estaba llevando mi cuerpo más allá de sus límites naturales y sabía que estaba peligrosamente cerca de agotarme por completo. A veces me quedaba en la ducha después de un turno nocturno, dejando que el agua caliente me limpiara la suciedad de la piel, y simplemente lloraba por el peso abrumador del agotamiento. Pero cada vez que pensaba en renunciar, cada vez que pensaba en llamar a mi padre y admitir la derrota, recordaba su rostro engreído en la mesa del comedor. Recordaba a Tiffany presumiendo de su boutique de $50.000. Y esa rabia me alimentaba por un día más. El punto de quiebre finalmente llegó durante el invierno de mi segundo año. Eran las 4 de la mañana de un martes brutal. Mi ambulancia acababa de dejar a un paciente con trauma grave en el hospital docente más grande de la región. Estaba completamente cubierto de sudor. Mis manos temblaban por una bajada de adrenalina y tenía un examen masivo de farmacología en exactamente 4 horas. Entré a trompicones en la sala de descanso de trauma quirúrgico del hospital, un área tranquila generalmente reservada para los médicos tratantes. Solo necesitaba 10 minutos de silencio. Me senté en una pequeña mesa, abrí mi enorme libro de texto de farmacología e intenté forzar a mis ojos borrosos a enfocarse en las vías celulares, pero mi cuerpo simplemente se rindió. Mi cabeza cayó hacia adelante, descansando completamente sobre el libro abierto, y al instante caí en un sueño profundo y agotado. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero me desperté con una sacudida brusca, sintiendo la presencia pesada y distintiva de alguien parado directamente sobre mí. Me froté los ojos, entrando en pánico porque me despidieran o me sancionaran por dormir en un área restringida. Miré hacia arriba y la sangre se congeló en mis venas. De pie al otro lado de la pequeña mesa de la sala de descanso, sosteniendo una taza humeante de café negro y mirándome con una expresión de escrutinio intenso y aterrador, estaba la figura más intimidante de todo el hospital. Fue un momento que alteraría por completo la trayectoria de mi carrera y me presentaría a la familia que realmente merecía. Miré fijamente a los ojos de la doctora Caroline Pierce. Si no saben quién es la doctora Pierce, necesitan entender que era una leyenda absoluta en la comunidad médica. Era la jefa de cirugía pediátrica del hospital. Una mujer que literalmente escribió los libros de texto que estábamos estudiando. Y poseía una reputación de ser brillantemente aterradora. No toleraba la incompetencia. Despedía a los residentes por llegar 5 minutos tarde. Era intimidante, exigente e imponía un respeto absoluto a cada persona que caminaba por los pasillos del hospital. Y en ese momento me estaba mirando fijamente mientras yo babeaba sobre un libro de texto de farmacología en una sala de descanso restringida a las 4 de la mañana. Me levanté de la silla tan rápido que casi derribo la pequeña mesa. Mi corazón martilleaba en mi garganta. Intenté frenéticamente alisar mi arrugado uniforme de técnico de emergencias médicas, absolutamente segura de que mi carrera médica había terminado por completo antes de haber comenzado. Lo siento mucho, doctora Pierce, tartamudeé, mi voz temblando. Acabo de terminar un transporte de trauma y tenía un examen en unas pocas horas. Solo necesitaba sentarme un segundo. Me iré ahora mismo. La doctora Pierce no parpadeó. No gritó. Simplemente bajó lentamente su taza de café y miró el enorme libro de texto abierto sobre la mesa. Señaló con un dedo perfectamente cuidado la página en la que había estado durmiendo. Explique la vía celular exacta y el mecanismo de acción de un antagonista del receptor adrenérgico beta 1 en el contexto de un paciente pediátrico que experimenta taquicardia. Ordenó con su voz aguda y completamente seria. Mi cerebro se quedó en blanco por una fracción de segundo, completamente paralizado por el miedo. Pero luego,
las miles de horas que había pasado estudiando en la helada parte trasera de la ambulancia entraron en acción. La adrenalina forzó mi mente a un enfoque total. Respiré hondo y recité la vía sin fallos. Detallé la unión competitiva, la reducción del AMP cíclico intracelular, la disminución del influjo de iones de calcio y el efecto cronotrópico negativo final en el músculo cardíaco. Hablé durante 2 minutos completos sin parar, mi voz volviéndose más firme con cada palabra. Cuando terminé, la pequeña sala de descanso estaba en completo silencio. Esperé a que me dijera que recogiera mis cosas y me fuera de su hospital. En cambio, el más leve atisbo de una sonrisa tocó la comisura de su boca. Me miró de arriba a abajo, observando mis botas pesadas, mis ojeras oscuras y mi uniforme demasiado grande. ¿Por qué una estudiante de medicina de segundo año trabaja a tiempo completo en un turno de ambulancia nocturno?, preguntó. Porque tengo que pagarme mis propios gastos, respondí honestamente. No me quejé. No me quejé de mis padres ni de mi hermana. Simplemente expuse los hechos. No tengo un aval para préstamos federales, así que saqué préstamos privados de alto interés para la matrícula. El trabajo en la ambulancia paga mi alquiler y compra mis libros de texto. La doctora Pierce me miró fijamente durante un largo y calculador momento. Asintió una vez, con un movimiento agudo y decisivo. Venga a mi oficina en el 7º piso a las 3 en punto de esta tarde, Evans. No llegué tarde. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de descanso, dejándome allí de pie, completamente atónita. Hice mi examen de farmacología más tarde esa mañana y saqué un 98%. Exactamente a las 2 minutos para las 3, habiéndome cambiado mi uniforme de técnico de emergencias médicas por ropa profesional, llamé a la pesada puerta de madera de la jefa de cirugía pediátrica. La doctora Pierce me dijo que entrara. Estaba sentada detrás de un enorme escritorio de cristal rodeado de premios médicos y publicaciones de investigación enmarcadas. Me hizo un gesto para que me sentara. Revisé tu expediente académico esta mañana, Clara, comenzó, cruzando las manos sobre su escritorio. Actualmente estás en el 3er puesto de tu clase. Tus profesores dicen que eres brillante, pero completamente alienada de tus compañeros porque siempre estás trabajando. Tus calificaciones clínicas son impecables. Pero te estás deteriorando físicamente. Puedo ver el agotamiento en tus ojos. Si sigues trabajando en turnos nocturnos en una ambulancia, te agotarás antes de llegar a una residencia de cirugía. Y eso sería un enorme desperdicio de tu talento. Miré mis manos. Lo sé, susurré, pero no tengo otra opción. Ahora la tienes, dijo la doctora Pierce suavemente. Actualmente estoy llevando a cabo un ensayo de investigación clínica masivo sobre defectos cardíacos congénitos. Necesito un asistente de investigación dedicado y altamente inteligente que pueda manejar datos complejos y no le tema al trabajo duro. El puesto viene con un estipendio hospitalario sustancial. Paga más del doble de lo que ganas como técnico de emergencias médicas y las horas son completamente flexibles en torno a tu horario de la Facultad de Medicina. Te ofrezco el trabajo. Quiero que renuncies a la compañía de ambulancias hoy mismo. Me quedé sentada en la silla de cuero para invitados, completamente incapaz de procesar la magnitud de lo que me estaba ofreciendo. Mis padres, las personas que compartían mi ADN, las personas que se suponía que debían protegerme y proveerme, se habían negado a firmar un simple trozo de papel para ayudarme. Me habían abandonado para financiar la falsa boutique de Internet de mi hermana. Y aquí estaba una completa extraña, una cirujana de renombre mundial, lanzándome un salvavidas masivo simplemente porque reconocía mi trabajo duro. El puro y abrumador alivio me golpeó como un maremoto. Me cubrí la cara con las manos y empecé a llorar. No podía detener las lágrimas. Lloré por el agotamiento, por el miedo y por la profunda gratitud que sentí en ese preciso momento. La doctora Pierce me entregó una caja de pañuelos. No me abrazó, pero sus ojos eran increíblemente amables. Tómate el fin de semana para dormir, Clara, dijo suavemente. Espero verte en el laboratorio de investigación el lunes por la mañana. Ese día cambió por completo la trayectoria de mi vida. Renuncié a mi trabajo en la ambulancia y comencé a trabajar para la doctora Pierce. Durante los 2 años siguientes, se convirtió en mucho más que una jefa o una mentora.
Se convirtió en la figura materna que había anhelado desesperadamente toda mi vida. Me empujó implacablemente en el ámbito académico, enseñándome a pensar como una cirujana de clase mundial. Pero también se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Cuando me olvidaba de almorzar porque estudiaba demasiado, casualmente dejaba un sándwich en mi escritorio. Cuando saqué las mejores notas en mis rotaciones de cirugía, me llevó a una cena cara para celebrarlo, escuchando mis sueños y tratando mi ambición como un regalo precioso en lugar de una carga molesta. Con el peso aplastante del pánico financiero y el agotamiento físico finalmente levantado de mis hombros, mi rendimiento académico se disparó. Pasé del tercer puesto de mi clase al primer puesto absoluto. Me convertí en la estudiante de medicina indiscutiblemente superior de mi cohorte. Para mi último año, había asegurado una muy codiciada residencia en cirugía pediátrica en uno de los principales hospitales de la costa oeste. Había construido un hermoso y ferozmente protector círculo de amigos en mi programa de medicina. Había construido una vida de la que estaba increíblemente orgullosa. Había encontrado a mi familia elegida. Pero el trauma es algo muy complicado. A pesar de todo mi éxito masivo, a pesar de tener el respeto de la mejor cirujana del hospital, todavía había una pequeña y profundamente rota niña interior dentro de mí que deseaba desesperadamente que sus padres biológicos la amaran. Quería que mi padre me mirara de la misma manera que miraba a Tiffany cuando ganó el tercer lugar en un concurso de talentos de la escuela secundaria. Quería que mi madre presumiera de mí ante sus amigas del club de campo. Pensé que si tan solo pudieran verme cruzar ese enorme escenario vistiendo el pesado atuendo de terciopelo de una doctora en medicina, graduándome en la cima absoluta de mi clase, finalmente despertarían. Pensé que finalmente se darían cuenta de lo que se habían estado perdiendo. La graduación se acercaba a finales de mayo. Como la valedictorian de la clase de la Facultad de Medicina, me dieron 4 boletos VIP de primera fila para la ceremonia de investidura en el enorme estadio universitario. Sostuve esos 4 boletos brillantes en mis manos durante días, debatiendo qué hacer. Mis amigos me dijeron que se los diera a las personas que realmente me apoyaron. La doctora Pierce me dijo que protegiera mi paz. Pero la esperanza de una hija que busca la aprobación de sus padres es algo muy difícil de matar. Compré una tarjeta hermosa y cara. Coloqué cuidadosamente los 4 boletos VIP dentro. Les escribí una carta larga y sincera a mis padres. Les conté sobre mi selección de residencia. Les dije que, a pesar de todo lo que había sucedido con los préstamos, todavía quería que estuvieran allí para compartir el día más importante de mi vida. Envié el paquete a su casa en Seattle y esperé. Durante una semana entera, no escuché absolutamente nada. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto. Me convencí de que solo estaban organizando sus planes de viaje. Me convencí de que estaban planeando una cena sorpresa para celebrar mi logro. Luego, exactamente 10 días antes de mi ceremonia de graduación, sonó mi teléfono. Era mi madre. Sonaba increíblemente emocionada, su voz prácticamente vibrando de energía. Clara, canturreó. Recibimos tu pequeña invitación por correo. Escucha, tu padre y yo te traeremos de vuelta a Seattle este fin de semana. Vamos a organizar una cena familiar masiva en el club de campo el sábado por la noche y tu asistencia es absolutamente obligatoria. Mi corazón se disparó. Mis manos realmente comenzaron a temblar de felicidad. Me estaban organizando una fiesta. Me traían a casa para celebrar mi título de médico frente a toda la familia. Después de 26 años de ser el chivo expiatorio invisible, finalmente iba a tener mi momento bajo el sol. Inmediatamente reservé el vuelo, empaqué un vestido bonito y volé a casa a Seattle, completamente ajena al hecho de que estaba caminando directamente hacia una trampa masiva y desgarradora. Llegué al club de campo el sábado por la noche, esperando ver pancartas de felicitaciones o tal vez un pastel con un estetoscopio. Pero cuando entré en el comedor privado, no había ninguna mención de mi graduación en absoluto. En cambio, la habitación estaba decorada con enormes globos plateados que deletreaban el número 10.000. Mis padres estaban radiantes. Tiffany llevaba un vestido de cóctel brillante, sosteniendo una copa de champán y absorbiendo los aplausos de 20 de nuestros parientes más cercanos. Tomé mi asiento en la mesa, un nudo frío formándose en la boca de mi estómago. Me di cuenta muy rápidamente de que esta cena no tenía absolutamente nada que ver con que yo me convirtiera en cirujana.
Y cuando mi madre se levantó para hacer su gran anuncio, lanzó el insulto final y sin disculpas que finalmente rompió mi corazón en 1.000.000 de pedazos irreparables. Entré en el comedor privado del club de campo de Seattle, esperando encontrar una celebración de mi título de médico. Llevaba un vestido nuevo que había comprado específicamente para esta ocasión. Había pasado todo el vuelo de California a Washington imaginando cómo mis padres finalmente me presentarían a nuestra familia extendida. Imaginé a mi padre poniendo su brazo alrededor de mi hombro y llamándome Doctora Evans por primera vez. Imaginé a mi madre contándole a sus amigas ricas sobre mi altamente competitiva residencia en cirugía pediátrica. Pero el universo tiene una forma muy cruel de corregir tus expectativas ingenuas. Cuando empujé las pesadas puertas de caoba de la suite privada, lo primero que vi no fue una pancarta felicitándome. Vi enormes globos plateados brillantes flotando cerca del techo. Deletreaban el número 10.000. La habitación estaba llena con unos 20 de nuestros parientes y amigos de la familia más cercanos. Mi madre corría de un lado a otro ordenando al personal de catering que sirviera más champán caro. Mi padre estaba presidiendo cerca del bar privado, riendo a carcajadas con sus socios corporativos. Y sentada en el centro absoluto de la habitación, con un impresionante vestido de cóctel de diseñador y sosteniendo un aro de luz profesional, estaba mi hermana Tiffany. Me quedé en la puerta completamente congelada. Miré los globos. 10.000 no tenía ningún sentido. Nadie cumplía 10 años. Nadie cumplía 100. Entré lentamente en la habitación y me acerqué a mi tía Sara, que estaba bebiendo un martini cerca de la entrada. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté en voz baja, mi corazón hundiéndose pesadamente en mi estómago. Tía Sara me miró con una sonrisa brillante y completamente genuina. «Oh, Clara, llegaste», dijo felizmente. «Estamos celebrando a Tiffany. Finalmente alcanzó los 10.000 seguidores en su página de redes sociales de estilo de vida esta mañana. Tu madre organizó toda esta cena a última hora para sorprenderla. ¿No es simplemente maravilloso cómo está despegando su pequeña boutique de internet?» Me sentí físicamente enferma. Miré al otro lado de la habitación a mis padres. Habían recibido mi invitación de graduación por correo. Sabían que me había graduado en la cima de mi clase de la Facultad de Medicina. Me habían traído a casa con el pretexto de una cena familiar obligatoria. Y lo habían hecho todo para usarme como un accesorio de fondo para una fiesta que celebraba que mi hermana había conseguido que 10.000 extraños miraran sus fotos en internet. No hice una escena. Caminé hasta los asientos asignados y ocupé mi lugar en el extremo más alejado de la larga mesa de comedor. Me senté allí en completo silencio mientras los camareros servían costoso filete miñón y trufas importadas. Vi a mis parientes adular a Tiffany, preguntándole sobre sus rutinas de cuidado de la piel y sus consejos de fotografía estética. Ni una sola persona me preguntó sobre la Facultad de Medicina. Ni una sola persona mencionó mi graduación. Mis padres claramente no le habían dicho a nadie por qué realmente estaba volando a casa. Cuando finalmente retiraron los platos de postre, mi madre, Valerie, se levantó a la cabecera de la mesa. Golpeó una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal, exigiendo silencio absoluto en la habitación. Estaba prácticamente radiante de orgullo. Miró a Tiffany con un nivel de adoración que nunca había experimentado en toda mi vida. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó mi madre, su voz resonando en la sala privada. «Hoy es un día monumental para la familia Evans. Construir una marca desde cero requiere una dedicación increíble, noches largas y un compromiso absoluto con la excelencia. Tiffany ha puesto su corazón y su alma en su página de estilo de vida. Y hoy alcanzó oficialmente los 10.000 seguidores. Es oficialmente una influencer». La sala estalló en un fuerte aplauso. Tiffany se sonrojó y lanzó besos a los parientes. Miré mis manos, mis uñas clavándose tan fuerte en mis palmas que estaban dejando marcas profundas en forma de media luna. Pero mi madre no había terminado. Levantó la mano para silenciar la habitación. Como estamos tan increíblemente orgullosos de su enorme logro, su padre y yo decidimos que una simple cena no era suficiente. Queríamos hacer algo verdaderamente inolvidable. Así que, para celebrar que Tiffany alcanzó este hito, hemos reservado oficialmente un crucero de lujo de 10 días. Con todos los gastos pagados, a las Bahamas para nosotros tres. Nos vamos este jueves.
Los aplausos comenzaron de nuevo, pero no pude oírlos. La sangre me zumbaba en los oídos tan fuerte que sonaba como un océano rugiente. Miré a mi madre, completamente incapaz de procesar lo que acababa de decir. Jueves. Se iban el jueves a un crucero de 10 días. Mi ceremonia de graduación, la ceremonia de investidura, donde recibiría oficialmente mi doctorado en medicina frente a 10.000 personas, era el viernes. Me levanté de la mesa, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera, cortando violentamente los aplausos. Toda la habitación se quedó en completo silencio. 20 pares de ojos se volvieron para mirarme. Mi madre bajó su copa de champán, una expresión de profunda molestia cruzando su rostro. Clara, me regañó suavemente. Por favor, siéntate. Estás interrumpiendo el brindis. El crucero sale el jueves, dije, mi voz temblando incontrolablemente. Miré directamente a mi padre. Me estaba mirando con una expresión completamente en blanco. Mi graduación de la Facultad de Medicina es el viernes. ¿Tienen los boletos VIP? Se los envié por correo la semana pasada. Mi padre suspiró profundamente, pasándose una mano por su cabello canoso. Miró alrededor de la habitación a los parientes, desempeñando el papel del padre paciente y sufrido que lidia con una hija dramática. Clara, por favor, no hagas que esto se trate de ti, dijo suavemente. Recibimos tus billetitos, pero tuvimos que tomar una decisión. Tiffany ha trabajado increíblemente duro por su marca. Y necesita desesperadamente contenido de playa de alta calidad para su página para mantener el impulso de sus seguidores. El crucero solo estaba disponible para estas fechas específicas. Sentí que el aire se me escapaba por completo de los pulmones. ¿Se van a saltar mi graduación de la Facultad de Medicina?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La graduación por la que trabajé 4 años, el título que pagué yo misma trabajando de noche en una ambulancia porque se negaron a ayudarme. Se la van a saltar para que Tiffany pueda tomar fotos en una playa. Tiffany rodó los ojos dramáticamente desde el otro lado de la mesa. Oh, Dios mío, Clara, deja de hacerte la víctima, se quejó. Es solo una estúpida ceremonia. Literalmente solo te vas a poner una túnica aburrida, caminar por el escenario y recibir un trozo de papel. No es gran cosa. Mi padre asintió en absoluto acuerdo. Tu hermana tiene razón, afirmó fríamente. Es solo una formalidad. Ya sabes que aprobaste tus clases. Te llevaremos a una buena cena cuando volvamos de las Bahamas. Ahora, por favor, siéntate y deja de arruinar la noche especial de tu hermana. Miré a los parientes sentados alrededor de la mesa. Tía Sara parecía un poco incómoda, mirando su servilleta. Tío David se aclaraba la garganta nerviosamente, pero nadie dijo una sola palabra para defenderme. Nadie señaló la absoluta y asombrosa locura de celebrar un hito de Internet por encima de un doctorado en medicina. No grité. No arrojé mi copa de champán. Simplemente experimenté un momento de total y profunda claridad. Finalmente entendí que no había absolutamente nada que pudiera hacer para que estas personas me amaran. Si convertirme en una cirujana de primer nivel no era suficiente para ganarme su respeto, entonces nada lo sería. La esperanza que me había hecho volver a ellos durante 26 años murió por completo allí mismo, en ese comedor del club de campo. Agarré mi bolso del respaldo de mi silla. Espero que tengan un crucero maravilloso, dije suavemente. Me di la vuelta y salí del comedor privado, dejándolos con sus ridículos globos y su falsa realidad. Tomé un taxi directamente al aeropuerto, cambié mi vuelo y volé de regreso a California esa misma noche. No les hablé durante el resto de la semana. Apagué por completo mis emociones y me concentré por completo en prepararme para mi graduación. Avancemos rápidamente a exactamente una semana después. Era una mañana de viernes brillante y hermosa. Estaba sentada en la primera fila del enorme estadio atlético de la universidad. Llevaba mi pesado atuendo doctoral de terciopelo. La tela verde oscuro caía sobre mis hombros, significando mi título en medicina. El estadio estaba absolutamente abarrotado con 10.000 miembros de la familia vitoreando. Había padres sosteniendo enormes ramos de flores, abuelos llorando lágrimas de alegría y hermanos sosteniendo coloridos carteles hechos a mano. El aire vibraba con una abrumadora sensación de orgullo y celebración.
Y justo en medio de toda esa alegría masiva y sofocante, estaba sentada completamente sola. Miré los 4 asientos VIP directamente a mi izquierda. Estaban completamente vacíos. Mis padres no los habían vendido. No los habían regalado. Simplemente los habían dejado vacíos. Un recordatorio físico evidente de mi total falta de valor para ellos. Mientras el presidente de la universidad daba su discurso de apertura, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo de mi vestido, debajo de mi pesada túnica. Lo saqué. Era un mensaje de texto de mi madre enviado a través del costoso paquete de Internet Premium de su crucero de lujo. Abrí el mensaje. Decía: diviértete hoy, Clara. Estamos bebiendo margaritas junto a la piscina. El clima aquí es absolutamente perfecto. No seas demasiado dramática por nuestra ausencia en la ceremonia de hoy. No es como si ya fueras una doctora de verdad, de todos modos. Ya que todavía tienes que terminar tu residencia. Tiffany dice: hola. Miré fijamente la pantalla brillante de mi teléfono. Leí las palabras una y otra vez. No es como si ya fueras una doctora de verdad. No podían simplemente abandonarme. Tenían que disminuir activamente mi logro incluso mientras estaban a miles de kilómetros de distancia. Tenían que asegurarse de que me sintiera pequeña. Bloqueé mi teléfono, lo deslicé de nuevo en mi bolsillo y cerré los ojos. Respiré hondo y temblorosamente, luchando con absolutamente todo lo que tenía para evitar que las lágrimas se derramaran y arruinaran mi maquillaje. Me dije a mí misma que iba a tragarme esta humillación en silencio. Me dije que simplemente caminaría por el escenario, tomaría mi diploma y desaparecería en mi residencia sin mirar atrás. Pero había olvidado por completo quién estaba programado para dar el discurso principal esa mañana. Los altavoces del estadio crepitaron. El decano de la Facultad de Medicina subió al podio y anunció a nuestra oradora principal. Por favor, den la bienvenida a la jefa de cirugía pediátrica, una pionera absoluta en el campo de la medicina y una mentora para muchos de nuestros estudiantes que se gradúan hoy, la doctora Caroline Pierce. El estadio estalló en un aplauso masivo. Abrí los ojos y vi a la doctora Pierce caminar con confianza por el gran escenario. Llevaba su propio e impecable atuendo académico. Llevaba una cartera de cuero que contenía el discurso que había estado preparando durante semanas. Un discurso sobre el futuro de la medicina, las responsabilidades éticas de ser un médico y los increíbles avances tecnológicos que esperaban a nuestra generación. Llegó al podio de madera y ajustó el micrófono. Las cámaras de alta definición del estadio hicieron zoom en su rostro, transmitiendo su imagen a las gigantescas pantallas sobre el campo y a las miles de personas que veían la transmisión oficial en vivo en línea. La doctora Pierce abrió su cartera de cuero. Miró sus notas cuidadosamente escritas y luego se detuvo. Levantó la vista del papel. Escaneó la primera fila de la clase de graduados hasta que sus ojos se fijaron por completo en mí. Miró los 4 asientos VIP descaradamente vacíos directamente a mi lado. Vi un destello de furia pura y sin adulterar cruzar su rostro. Era exactamente la misma mirada aterradora que les daba a los residentes de cirugía arrogantes que cometían errores críticos en su quirófano. La doctora Pierce cerró lentamente su cartera de cuero. La empujó a un lado del podio. Se inclinó hacia el micrófono, mirando directamente a la cámara de transmisión principal, y comenzó un discurso que estaba a punto de incendiar por completo el mundo entero de mi familia. La doctora Caroline Pierce se paró en el pesado podio de madera en el centro absoluto del masivo estadio universitario. El brillante sol de primavera caía sobre los miles de estudiantes graduados en sus atuendos de terciopelo verde oscuro. La energía en el aire era eléctrica, densa de anticipación, y los murmullos orgullosos de 10.000 miembros de la familia sentados en las gradas. La doctora Pierce ajustó el micrófono. La retroalimentación aguda chilló por una fracción de segundo, y luego todo el estadio se quedó en completo silencio. Miró a la enorme multitud, sus ojos escaneando la primera fila hasta que se fijaron directamente en mí. Miró las 4 sillas descaradamente vacías a mi izquierda. Vi cómo cerraba lentamente su cartera de cuero. La empujó por completo a un lado del podio. No miró sus notas preparadas. Se inclinó hacia adelante, agarrando los bordes del podio, y miró directamente a la cámara de transmisión principal que estaba transmitiendo la ceremonia a miles de espectadores en línea. Tenía un discurso preparado para ustedes hoy,
Comenzó la doctora Pierce, su voz profunda, imponente y resonando perfectamente a través de los altavoces del estadio. Iba a hablarles sobre el futuro de la medicina. Iba a hablarles sobre las responsabilidades éticas de llevar la bata blanca, los avances tecnológicos que esperan a su generación y el increíble privilegio que es salvar vidas humanas. Pero mientras estoy aquí, mirando a esta clase de graduados, me doy cuenta de que dar un discurso estándar y cómodo sería un flaco favor a la realidad de lo que se necesita para sentarse en esas sillas. Un murmullo recorrió la facultad sentada detrás de ella en el escenario. El decano de la Facultad de Medicina parecía un poco nervioso, moviéndose en su asiento. Los oradores principales en universidades prestigiosas no solían salirse del guión, pero la doctora Pierce era intocable y hacía exactamente lo que quería. Hoy, continuó, su voz cortando el cálido aire primaveral con absoluta precisión quirúrgica. Quiero hablar sobre el sacrificio. Miramos a un estudiante de medicina que se gradúa y vemos el triunfo. Vemos las calificaciones impecables, las rotaciones clínicas exitosas y el prestigio del título. Lo que no vemos son las cicatrices invisibles. No vemos el peso aplastante de los obstáculos que algunas de estas mentes brillantes tuvieron que superar solo para sobrevivir. Sentí una extraña sensación de hormigueo en la nuca. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No tenía idea de a dónde iba con esto, pero la intensidad en sus ojos dejaba en claro que estaba increíblemente enojada. Quiero contarles una historia sobre una estudiante específica que se gradúa en la primera fila hoy, dijo la doctora Pierce, su mirada recorriendo a la audiencia antes de volver a la cámara. Hace 4 años, esta estudiante fue aceptada en este programa de élite basándose enteramente en su propio mérito innegable. Tenía las calificaciones. Tenía el impulso. Simplemente necesitaba la firma de sus padres para asegurar sus préstamos de posgrado. No dinero. Solo una firma. Pero sus padres la miraron a los ojos y se negaron. Le dijeron que era una responsabilidad financiera. Se negaron a avalar sus préstamos porque habían decidido tomar $50.000 de sus activos líquidos y dárselos a su hija menor para que iniciara una falsa boutique de estilo de vida en Internet. El estadio estaba tan silencioso que se podía oír el chasquido de las banderas en el viento. Un jadeo audible colectivo recorrió a los miles de padres sentados en las gradas. La gente sentada directamente detrás de mí comenzó a susurrar frenéticamente. Sentí que la sangre se me drenaba por completo de la cara. Estaba paralizada. No podía creer que realmente estuviera diciendo esto en voz alta. Debido a que su familia la abandonó financieramente por completo, continuó la doctora Pierce, su voz elevándose en poder y justa indignación. Esta brillante estudiante se vio obligada a tomar préstamos de predadores de alto interés solo para pagar su matrícula. Pero eso no cubría su alquiler ni su comida. Así que mientras muchos de sus compañeros descansaban o socializaban, esta estudiante trabajaba a tiempo completo en turnos nocturnos como técnico de emergencias médicas. Trabajaba en una ambulancia de 9 de la noche a 5 de la mañana lidiando con traumas graves de la ciudad. Y luego entraba a mi laboratorio de anatomía a las 8:00 de la mañana y sacaba una puntuación perfecta en cada examen. Dormía 3 horas por noche. Sobrevivía con comida de máquina expendedora. Literalmente casi se mata trabajando porque las personas que se suponía que debían protegerla decidieron que no valía su firma. Las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos, al escuchar mi propia lucha agonizante validada y expresada en voz alta por la mujer que más respetaba en el mundo, rompió por completo la presa que había construido alrededor de mis emociones. Me cubrí la boca con mi mano temblorosa. Pero su brillantez absoluta no podía ocultarse, dijo la doctora Pierce, su voz suavizándose solo una fracción. La contraté como mi asistente de investigación. La vi convertirse en la mente quirúrgica más aguda y dedicada que he visto en 20 años de práctica médica. Escaló desde el fondo de sus circunstancias para convertirse en la estudiante absolutamente superior de toda esta clase de graduados. Se ganó cada centímetro de este título con su propia sangre, sudor y lágrimas. La doctora Pierce hizo una pausa. Dejó que el peso de la historia se asentara sobre las 10.000 personas en la multitud. El silencio era pesado y profundo, y luego su expresión se endureció hasta convertirse en puro hielo. Miró directamente a la cámara de transmisión, sus ojos ardiendo con una feroz furia protectora. Uno pensaría, dijo,
su voz bajando a un tono peligrosamente bajo que de alguna manera llegó hasta la última fila del estadio. Uno pensaría que una familia movería cielo y tierra para estar aquí hoy para presenciar ese tipo de triunfo. Uno pensaría que estarían pidiendo perdón y vitoreando más fuerte que nadie. Pero no están aquí. Los 4 asientos VIP asignados a esta valedictorian están completamente vacíos. Los operadores de cámara, sintiendo la masiva tensión dramática, comenzaron a mover las lentes. Vi la luz roja de grabación de la enorme cámara grúa girar directamente hacia mi sección. ¿Quieren saber por qué esos asientos están vacíos?, preguntó la doctora Pierce a la multitud, señalando con un dedo directamente a la cámara. Porque David y Valerie Evans de Seattle, Washington, decidieron que la graduación de la Facultad de Medicina de su hija no era lo suficientemente importante como para asistir. Le dijeron que era solo una ceremonia aburrida. En cambio, David y Valerie Evans eligieron llevar a su hija menor, Tiffany, a un lujoso crucero por el Caribe para celebrar el hecho de que ganó 10.000 seguidores en una aplicación de redes sociales. Eligieron beber margaritas junto a una piscina en lugar de ver a su hija mayor convertirse en doctora. La reacción de la multitud fue instantánea y explosiva. 10.000 personas dejaron escapar un ruido simultáneo de absoluto disgusto y conmoción. La gente negaba con la cabeza. Otros padres en las gradas abucheaban en voz alta. La pura audacia de la crueldad de mi familia. El decano de la Facultad de Medicina miraba a la doctora Pierce con la boca completamente abierta. Nadie podía creer que un orador principal acabara de nombrar y avergonzar públicamente a la familia tóxica de una estudiante en una transmisión universitaria en vivo. La doctora Pierce ignoró el caos. Apartó la vista de la cámara y me señaló directamente. Las enormes pantallas gigantes sobre el campo de fútbol mostraron instantáneamente mi rostro. Estaba sentada allí con mi túnica de terciopelo verde oscuro, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas, completamente expuesta al mundo. Esa estudiante está sentada justo ahí, dijo la doctora Pierce, su voz resonando con absoluta autoridad. La doctora Clara Evans. Toda la clase de graduados de medicina se giró inmediatamente para mirarme. La doctora Pierce se agarró al podio. Doctora Evans, puede que sus padres biológicos hayan elegido un crucero en lugar de su ceremonia de investidura. Puede que hayan intentado hacerla sentir pequeña e invisible, pero mire a su alrededor ahora mismo. Miré al escenario. La doctora Pierce me estaba sonriendo. Era una sonrisa de puro y feroz orgullo maternal. Toda la comunidad médica es su familia ahora, declaró en voz alta por los altavoces. Vemos su brillantez. Vemos su sacrificio. Vemos exactamente lo que usted vale. Y estamos increíblemente orgullosos de llamarla nuestra colega. Damas y caballeros, por favor, pónganse de pie y muestren a la doctora Clara Evans el respeto que se ha ganado hoy. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré mientras viva. La doctora Caroline Pierce comenzó a aplaudir. Luego, el decano de la Facultad de Medicina se puso de pie y comenzó a aplaudir. En 5 segundos, toda la facultad en el escenario estaba de pie. Luego, los estudiantes graduados sentados a mi alrededor se pusieron de pie. Y finalmente, 10.000 extraños en las gradas se pusieron de pie. El estadio estalló en una masiva y ensordecedora ovación de pie. El sonido fue como una ola física que se estrelló sobre mí. Fue una validación rugiente y atronadora de cada lágrima que había derramado, cada turno nocturno que había trabajado y cada vez que mis padres me habían dicho que no era suficiente. Los estudiantes sentados a mi lado, personas que apenas me conocían, me daban palmaditas en la espalda y vitoreaban mi nombre. Me puse de pie. Temblaba tan violentamente que apenas podía sentir mis piernas. Miré la pantalla gigante y vi mi propio rostro, con lágrimas brillando en mis ojos, rodeado por un mar de gente aplaudiendo mi supervivencia. Durante 28 años, mis padres habían intentado borrarme. Habían intentado convertirme en la decepción invisible. Pero en ese preciso momento, de pie frente a 10.000 personas, yo era la persona más visible del mundo entero. Había ganado. Había ganado completa y totalmente. Pero mientras yo experimentaba el momento más hermoso y validante de toda mi vida, un desastre masivo e imparable se estaba gestando silenciosamente a miles de kilómetros de distancia. Porque Internet es un lugar muy rápido y muy implacable.
Mientras la ovación de pie finalmente comenzaba a apagarse y la ceremonia continuaba, me senté de nuevo en mi silla y metí la mano en el bolsillo de mi túnica para coger un pañuelo. Mi mano rozó mi teléfono móvil. Estaba completamente caliente al tacto. Lo saqué y miré la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Tenía 47 llamadas perdidas. Tenía más de 200 mensajes de texto sin leer. Y mi teléfono estaba vibrando tan violentamente en mi mano que parecía que iba a explotar. Desbloqueé la pantalla y abrí mis mensajes. La transmisión en vivo de la ceremonia de graduación no se había quedado solo dentro de la universidad. El clip de la doctora Pierce delatando a David y Valerie Evans de Seattle ya había sido grabado, recortado y compartido. Había llegado directamente a manos de mi familia extendida, los clientes corporativos de mi padre y el círculo exclusivo del club de campo de mi madre. La repercusión viral había comenzado oficialmente, y mis padres tóxicos estaban completamente atrapados en un crucero con un internet increíblemente lento, sin saber en absoluto que su impecable reputación social estaba siendo reducida a cenizas en ese momento. Estaba sentada en la silla del estadio, el pesado terciopelo verde de mi túnica acumulándose alrededor de mis tobillos, mirando mi teléfono móvil. La pantalla estaba completamente abrumada. Las notificaciones llegaban tan rápido que el sistema operativo se estaba retrasando. Tenía 47 llamadas perdidas. Tenía más de 200 mensajes de texto sin leer. Las pequeñas burbujas rojas de notificación en mis aplicaciones de redes sociales subían a miles. Desbloqueé la pantalla, mis manos aún temblando por la masiva ovación de pie que acababa de recibir. Abrí mis mensajes de texto, esperando ver algunas preguntas confusas. Lo que encontré en su lugar fue una masiva explosión nuclear de drama familiar. La transmisión en vivo de la ceremonia de investidura de la universidad no se había quedado solo dentro de los confines de la comunidad médica. El videoclip de la doctora Caroline Pierce mirando directamente a la cámara y delatando públicamente a David y Valerie Evans de Seattle había sido grabado instantáneamente por un estudiante. Había sido subido a las redes sociales. Y como a Internet no le gusta nada más que exponer a gente arrogante y rica, el algoritmo lo había detectado y lo había impulsado directamente a la estratosfera viral. Había llegado a Seattle en cuestión de minutos. El primer mensaje que abrí fue de mi tía Sara. Era un enorme bloque de texto enviado completamente en mayúsculas. Clara, por favor, dime que este vídeo es una broma, escribió. Por favor, dime que tu madre no te abandonó realmente por un crucero hoy. Valerie le dijo a toda la familia la semana pasada que las graduaciones de la Facultad de Medicina estaban estrictamente restringidas solo a estudiantes y profesores debido a la capacidad del estadio. Nos dijo que tú les pediste específicamente que no volaran porque era solo una formalidad administrativa aburrida. Nos juró que les diste tus 2 boletos VIP a tus profesores. ¿Realmente se negaron a avalar tus préstamos estudiantiles para que Tiffany pudiera empezar esa estúpida boutique de Internet? Todos estamos viendo la transmisión en vivo ahora mismo. Toda la familia está completamente horrorizada. Llámame inmediatamente. Miré el mensaje. La pura audacia de las mentiras de mis padres finalmente cayendo sobre mí. No solo me habían abandonado. Habían llevado a cabo activamente una campaña de relaciones públicas altamente calculada en Seattle para asegurarse de que nadie supiera lo que habían hecho. Se habían pintado a sí mismos como padres comprensivos y solidarios que simplemente respetaban mis deseos. Todo mientras se escapaban a un crucero de lujo. Salí del mensaje de la tía Sara y abrí el enorme chat grupal de la familia extendida. Era una masacre absoluta. Mis tías, tíos y primos mayores estaban destrozando por completo a mis padres. El tío Robert había enviado un enlace al videoclip viral con un mensaje que decía: no puedo creer que esté emparentado con gente que trataría a su propia hija de esta manera. $50.000 para una marca de estilo de vida falsa, pero dejas que Clara trabaje de noche en una ambulancia. David y Valerie, deberían estar absolutamente avergonzados de ustedes mismos. Mis primos intervenían. Llamando a Tiffany una mocosa mimada y con derechos. Las personas que habían sonreído en la fiesta de los 10.000 seguidores de Tiffany hace apenas una semana. Ahora exigían públicamente que mis padres respondieran por su crueldad. Pero las consecuencias no se limitaron solo a nuestro círculo de chismes familiares. Mi padre era un consultor corporativo de alto nivel.
Toda su carrera se basaba en la base de su imagen de hombre de familia prístino y confiable. Asesoraba a enormes firmas financieras, aconsejándolas sobre ética corporativa y relaciones públicas. Abrí una aplicación de redes profesionales en mi teléfono. El vídeo de la doctora Pierce ya había sido publicado allí por varios profesionales médicos prominentes discutiendo las barreras financieras en la educación médica. Uno de los clientes corporativos más grandes de mi padre había comentado en el vídeo. El comentario simplemente decía: ¿Es este el mismo David Evans que dirige la firma de consultoría de Seattle? Si es así, mi compañía revisará nuestros contratos actuales. La integridad importa primero en casa. Toda la reputación profesional de mi padre, el reino que había pasado 30 años construyendo despiadadamente, se estaba quemando hasta los cimientos frente al mundo entero. Y la mayor ironía de todas era que estaban completamente atrapados en un enorme barco en medio del océano. Pasó una hora. La ceremonia de graduación concluyó oficialmente. El estadio comenzó a vaciarse mientras miles de familias felices corrían al campo para tomar fotos y celebrar. Estaba de pie cerca del borde del escenario sosteniendo mi pesada funda de diploma de cuero cuando mi teléfono de repente vibró con un tono de llamada completamente diferente. El crucero debió haber atracado finalmente en un puerto en las Bahamas o finalmente habían comprado el paquete de Internet satelital premium de alta velocidad porque una avalancha de mensajes de mi madre inundó repentinamente mi pantalla. Abrí el hilo de texto. No había disculpas. No había remordimiento. Solo había la rabia frenética, ciega y narcisista de una mujer que acababa de darse cuenta de que su máscara perfecta había sido completamente arrancada. Clara Evans, ¿qué demonios has hecho? Me escribió mi madre, los mensajes llegando uno tras otro en rápida sucesión. El teléfono de tu padre está explotando. Sus socios comerciales amenazan con abandonar su firma de consultoría. La tía Sara me está llamando monstruo en el chat grupal de la familia. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así en una transmisión en vivo pública? Estás arruinando el nombre de nuestra familia. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Tienes que emitir una disculpa pública en tus cuentas de redes sociales inmediatamente. Diles a todos que la doctora Pierce estaba mintiendo por completo. Diles que los $50,000 fueron un préstamo que Tiffany está devolviendo. Diles que les dijimos que no vinieran a la graduación. Arregla esto, Clara, o tu padre te va a sacar de esta familia para siempre. Me quedé allí, bajo el cálido sol de California, leyendo las palabras frenéticas y desesperadas de una mujer a la que le importaba más su estatus en el club de campo que la supervivencia de su propia hija. Hace 10 años. Un mensaje como ese me habría sumido en un pánico total. Habría redactado una disculpa al instante. Habría asumido la culpa solo para restaurar la paz. Pero ya no era la asustada e invisible chica de 16 años que comía pollo frío en la cocina. Había sobrevivido a los turnos de ambulancia nocturnos. Había sobrevivido a las brutales rotaciones de cirugía. Me había ganado el respeto de las mentes médicas más grandes del país. Metí la mano en la bolsa de ropa que había llevado conmigo al estadio. La abrí y saqué la impecable y perfectamente blanca bata de médico. Metí los brazos en las mangas. La tela era pesada e inmaculada. Miré el bolsillo del pecho. Cosido en la tela con un bordado azul marino oscuro y elegante estaban las palabras: Doctora Clara Evans, M.D. Departamento de Cirugía Pediátrica. Miré el mensaje de texto de mi madre exigiendo una disculpa. No sentí rabia. No sentí la necesidad de discutir con ella. Solo sentí una abrumadora y profunda sensación de lástima por ellos. Estaban tan atrapados en su superficial realidad falsa que ni siquiera podían reconocer la magnitud de lo que habían perdido. No escribí una sola palabra en respuesta. Simplemente toqué el pequeño icono de información en la esquina superior derecha de su perfil de contacto. Me desplacé hasta el final de la pantalla. Presioné el botón que decía: bloquear a este llamante. Fui al perfil de contacto de mi padre. Presioné bloquear. Fui al perfil de contacto de Tiffany. Presioné bloquear. Entré en mis cuentas de correo electrónico, mis perfiles de redes sociales y mis páginas de redes profesionales. Y bloqueé permanentemente todas las vías digitales que pudieran usar para contactarme.
Corté el lazo por completo, limpiamente y sin una sola onza de vacilación. Guardé mi teléfono en el bolsillo de mi bata blanca. Respiré hondo el aire fresco de la primavera. Por primera vez en 28 años. No sentí mi pecho apretado. El peso sofocante de las expectativas de mi familia y su amor condicional se había ido por completo. Salí de ese enorme estadio sola. Pero nunca me había sentido más poderosa en toda mi vida. Los dejé ahogarse en la pesadilla de relaciones públicas que habían construido con sus propias manos. Esa tarde marcó el comienzo de mi ascenso silencioso. Dejé mi pasado completamente atrás. Cambié legalmente mi apellido por el apellido de soltera de mi abuela. Ayes. Para cortar por completo cualquier asociación profesional con la desacreditada firma de consultoría de mi padre. Me mudé del estado para comenzar mi increíblemente exigente residencia en cirugía en uno de los principales hospitales infantiles del país. Me entregué por completo a mi carrera. Me especialicé en cirugía cardiotorácica pediátrica, que es ampliamente considerada uno de los campos médicos más complejos, de alto riesgo e implacables del mundo. Pasaba mis días operando a bebés con defectos cardíacos graves, sosteniendo sus pequeños y frágiles corazones en mis manos, y literalmente, dándoles una segunda oportunidad en la vida. Durante los siguientes 5 años, construí una reputación profesional absolutamente intocable. Me convertí en la cirujana tratante más joven en la historia de mi departamento hospitalario. Publiqué investigaciones clínicas innovadoras sobre reparaciones de válvulas congénitas. Compré una hermosa y moderna casa con vistas al océano. Construí un círculo de amigos ferozmente leal y profundamente amoroso que se convirtió en mi verdadera familia elegida. Logré una completa independencia financiera, emocional y profesional. Durante esos 5 años de éxito masivo, mantuve un estricto y absoluto no contacto con mi familia biológica. Nunca desbloqueé sus números. Nunca revisé sus páginas de redes sociales. Simplemente dejé que se desvanecieran en un recuerdo distante y desagradable. Ocasionalmente, escuchaba rumores a través de una prima que también se había distanciado de la familia. El vídeo viral de la graduación había causado un daño permanente a la carrera de mi padre. Varios clientes corporativos importantes habían abandonado su firma de consultoría, citando una falta de alineación ética, lo que lo obligó a reducir drásticamente su negocio y su lujoso estilo de vida. En cuanto a Tiffany, su gran carrera de influencer se había hundido por completo. Internet se cansó rápidamente de sus publicaciones estéticas superficiales. Y su boutique de bienestar quebró por completo en un año, drenando por completo los $50,000 que mis padres habían robado de mi futuro. Terminó casándose con un hombre tan arrogante y perezoso como ella. Un tipo que no podía mantener un trabajo estable. Actualmente vivían en la habitación de invitados de mis padres, dependiendo completamente de los menguantes ahorros de mi padre para sobrevivir. Eran un completo desastre. Completamente atrapados en una red de su propio derecho y ruina financiera. Y yo estaba completamente libre de ellos. Pero el universo tiene un sentido del humor increíblemente irónico. Justo cuando crees que has cerrado por completo un capítulo, el universo a veces fuerza el libro a abrirse de nuevo solo para poner a prueba tus límites. 5 años después de esa explosiva ceremonia de graduación, Tiffany dio a luz a una niña. Y poco después de su nacimiento, los médicos descubrieron que mi nueva sobrina tenía un defecto cardíaco congénito grave e increíblemente raro. Era una condición tan compleja y tan peligrosa que los cirujanos locales de Seattle se negaron a operar. Le dijeron a mi aterrorizada familia que solo había un equipo quirúrgico en toda la costa oeste calificado para reparar un defecto de esa magnitud. Organizaron un transporte médico de emergencia. Mis padres y Tiffany abordaron un avión completamente aterrados, desesperados y corriendo hacia el principal centro cardíaco pediátrico de la región. Volaban directamente hacia mi hospital. Y como ahora operaba exclusivamente bajo mi nombre legalmente cambiado, Dra. Clara Ayes, no tenían absolutamente ninguna idea de que la brillante y muy solicitada especialista en la que dependían desesperadamente para salvar la vida de su bebé era la misma hija que habían abandonado por un crucero. Hace 5 años. El ala de cirugía cardiotorácica pediátrica de un hospital importante es un mundo completamente diferente al resto del edificio.
Es un entorno construido enteramente sobre la precisión absoluta. Los altos riesgos y el silencio ensordecedor. Cuando se trata de los corazones frágiles y defectuosos de los bebés, no hay absolutamente ningún lugar para el ego o la vacilación. Para mi 5.º año como cirujana tratante, había dominado por completo este entorno. Operaba bajo mi nombre legalmente cambiado, doctora Clara Hayes. Para mis colegas y mis pacientes. Era una especialista brillante y ferozmente dedicada que obraba milagros a diario. No sabían absolutamente nada sobre la chica aterrorizada e invisible de Seattle. Había construido una fortaleza impenetrable alrededor de mi nueva vida. Y honestamente creía que las pesadas puertas de acero de mi pasado estaban permanentemente cerradas para siempre. Pero las familias tóxicas son como un virus profundamente latente. Justo cuando crees que tu sistema está completamente libre de ellas, encuentran una manera de resurgir violentamente. Era una mañana fría y lluviosa de martes a finales de noviembre. Estaba sentada en mi oficina privada revisando escáneres postoperatorios cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la coordinadora jefe de admisiones de la unidad de transporte neonatal de emergencia. Me dijo que un vuelo de vida crítico estaba actualmente en camino desde un hospital regional en Seattle. Una niña recién nacida había sido dada a luz solo 48 horas antes y fue diagnosticada inmediatamente con un defecto cardíaco congénito grave y muy complejo conocido como transposición de las grandes arterias. Esencialmente, las dos arterias principales que salían del corazón del bebé estaban completamente invertidas, bombeando sangre no oxigenada por todo su pequeño cuerpo. Era una condición fatal sin una intervención quirúrgica inmediata y altamente especializada. Los equipos quirúrgicos locales en el estado de Washington habían echado un vistazo al ecocardiograma y se habían negado a operar. El defecto era demasiado complejo y el bebé se estaba deteriorando rápidamente. Le dijeron a la aterrorizada familia que solo había un centro cardíaco pediátrico en toda la costa oeste con las estadísticas de supervivencia y la experiencia quirúrgica específica requerida para realizar la operación de switch arterial. Organizaron un vuelo médico de emergencia inmediato a nuestro hospital en California. La coordinadora de admisiones me dijo que el bebé estaba a 10 minutos de llegar y que la familia había volado en un vuelo comercial y estaba esperando actualmente en la sala de consulta quirúrgica del 3er piso. Le pedí que enviara el archivo médico digital a mi tableta para poder revisar las estructuras anatómicas específicas antes de que el bebé llegara al quirófano. 2 minutos después, mi tableta sonó. Abrí el archivo médico seguro. Pasé por alto las notas clínicas y miré directamente la información demográfica del paciente en la parte superior de la pantalla. Nombre del paciente, Niña Evans. Madre, Tiffany Evans. Pariente más cercano acompañante. David Evans y Valerie Evans. Dejé de respirar. El aire en mi oficina privada de repente se sintió increíblemente pesado. Miré la pantalla brillante de mi tableta, mis ojos recorriendo esos nombres una y otra vez, esperando que las letras se reorganizaran mágicamente en otra cosa. Pero no cambiaron. Eran ellos. Mi hermana Tiffany había dado a luz a un bebé con un corazón defectuoso. Y los médicos de Seattle la habían enviado ciegamente directamente a las manos de la cirujana más calificada de la región, la doctora Clara Hayes. Como había cortado todo contacto hace 5 años y había cambiado legalmente mi apellido, mis padres no tenían absolutamente ninguna idea de que la brillante salvadora a la que volaban cientos de kilómetros para ver era la misma hija que habían abandonado para irse a un crucero de lujo. Coloqué mi tableta boca abajo en mi escritorio. No entré en pánico. No lloré. Mi entrenamiento quirúrgico anuló por completo mi shock emocional. Me acerqué al monitor de mi computadora y saqué la transmisión de la cámara de seguridad en vivo del área de espera quirúrgica del 3er piso. Necesitaba ver a lo que me enfrentaba. El vídeo de alta definición apareció en mi pantalla y allí estaban. Habían pasado 5 años. Pero no habían cambiado en absoluto. Su pura y arrogante sensación de derecho prácticamente vibraba a través de la lente de la cámara. Mi padre, David, caminaba furiosamente de un lado a otro por la sala de espera. Llevaba un costoso suéter de diseñador. Sostenía su teléfono en la oreja y señalaba agresivamente con el dedo a la pobre enfermera de triaje detrás del mostrador. Incluso sin audio.
Podía decir exactamente lo que estaba haciendo. Estaba mencionando nombres. Estaba exigiendo un trato VIP. Estaba tratando el ambiente increíblemente estresante de una sala de espera de cuidados intensivos no unatels como el vestíbulo de un hotel que había perdido su reserva. Mi madre, Valerie. Estaba sentada en un sofá de vinilo, agarrando su costoso bolso de cuero. Se secaba los ojos con un pañuelo. Desempeñando el papel de la abuela rica y devastada mientras simultáneamente miraba con desprecio a las otras familias aterrorizadas en la habitación como si estuvieran ocupando su espacio personal para respirar. Y sentada completamente desplomada en una silla de esquina estaba Tiffany. Parecía completamente indefensa. Mirando fijamente a la pared. La influencer de Internet que había construido una masiva realidad falsa de bienestar estético perfecto ahora se enfrentaba a una genuina y horrible crisis médica. Y no tenía absolutamente ninguna idea de cómo manejarla. Todos esperaban que un cirujano mayor, distinguido y probablemente masculino entrara por esas puertas, le diera la mano a mi padre y les asegurara que su dinero y su estatus garantizarían la supervivencia de su bebé. Esperaban que el mundo se doblegara a su voluntad. Como siempre lo había hecho. Esperaban un salvador. Miré a la aterrorizada familia en el monitor de seguridad. Hace 5 años, la idea de enfrentarlos me habría sumido en una espiral de ansiedad. Habría sentido el impulso abrumador de hacerme pequeña, de disculparme por existir. De rogar por su aprobación. Pero mientras veía a mi padre gritarle a la enfermera de triaje, no sentía absolutamente nada más que una fría determinación clínica. No tenían absolutamente ningún poder aquí. Este era mi hospital. Esta era mi ala quirúrgica. Y más importante aún. Había un bebé recién nacido inocente volando por el cielo que necesitaba desesperadamente mis manos para sobrevivir. Me levanté de mi escritorio. Fui al perchero en la parte trasera de mi puerta y descolgué mi impecable bata blanca de laboratorio. Metí los brazos en las mangas. Sintiendo el peso familiar y reconfortante de la tela contra mis hombros. Miré el bordado azul marino oscuro en el pecho. Doctora Clara Hayes, jefa de cirugía cardiotorácica pediátrica. Recogí el historial médico del bebé. Abrí la puerta de mi oficina y comencé la larga caminata por el pasillo del hospital brillantemente iluminado hacia la sala de consulta del 3er piso. Cada paso que daba resonaba contra el suelo de linóleo pulido. Una cuenta regresiva constante y rítmica hacia la mayor confrontación de toda mi vida. Pasé por la estación de enfermeras y el personal se apartó automáticamente para mí, ofreciendo asentimientos respetuosos. Buenos días, doctora Hayes, susurró uno de los residentes de cirugía al pasar. Simplemente asentí, mi rostro bloqueado en una expresión de profesionalismo absoluto e inflexible. Llegué a las pesadas puertas de vidrio esmerilado de la suite de consulta quirúrgica privada. A través del vidrio translúcido, podía ver los contornos borrosos de mis padres y mi hermana sentados alrededor de la pequeña mesa de conferencias. Podía escuchar la voz apagada de mi padre quejándose de la falta de café de primera calidad en la sala de espera. Coloqué mi mano plana contra la fría barra de empuje de metal de la puerta. Respiré hondo por última vez, compartimentando perfectamente 28 años de trauma infantil en una caja cerrada en el fondo de mi mente. Luego empujé las pesadas puertas de vidrio y entré en la habitación. Las bisagras eran completamente silenciosas, pero mi entrada exigió atención inmediata. Mi padre, mi madre y Tiffany voltearon la cabeza hacia la puerta, con los ojos muy abiertos por la anticipación desesperada. Primero miraron mi bata blanca, luego miraron el historial médico en mis manos, y finalmente sus ojos se movieron hacia mi rostro. Quiero describir exactamente lo que sucede cuando el cerebro humano se enfrenta a una realidad visual que destruye por completo su visión del mundo establecida. No sucede al instante. Hay un retraso de 2 segundos en el que el cerebro intenta desesperadamente rechazar la información que está recibiendo. Mi madre, Valerie, dejó de respirar. Sus manos perfectamente cuidadas se congelaron en el aire. Todo el color se drenó instantáneamente de su rostro, dejándola con un aspecto completamente gris y hueco bajo las duras luces fluorescentes del hospital. Dejó escapar un jadeo agudo y ahogado, agarrándose el pecho como si acabara de recibir un golpe físico. Mi padre, David, literalmente dio un paso atrás, con la mandíbula caída, despojándose por completo de su arrogante persona corporativa.
sus ojos se movían salvajemente por la pequeña habitación como si buscara cámaras ocultas. Miró mi rostro, luego el nombre bordado en mi bata, y luego de nuevo mi rostro, su cerebro completamente en cortocircuito. Tiffany permaneció sentada en su silla, con las manos cubriéndole la boca. Clara, susurró, su voz temblando tan violentamente que apenas emitió un sonido. Tú eres la cirujana jefe. No ofrecí una sonrisa cálida. No di un paso adelante para abrazarlos. Me mantuve perfectamente erguida, mi postura irradiando la autoridad absoluta de una mujer que controlaba la habitación. Soy la doctora Ayes, dije, mi voz suave, fría y completamente profesional. Soy la cirujana cardiotorácica pediátrica tratante, y he revisado el ecocardiograma de su hija. El sonido de mi voz, tranquila y autoritaria, pareció sacarlos violentamente de su shock inicial. Pero en lugar de sentir vergüenza o remordimiento por la forma horrible en que me habían tratado hace 5 años, el narcisismo profundamente arraigado de mi madre entró en acción al instante. Vio mi bata blanca. Vio mi autoridad. E inmediatamente intentó aprovechar nuestra conexión biológica para asegurar el trato VIP al que creían tener derecho. Saltó del sofá de vinilo, con lágrimas corriendo por su rostro, y cambió por completo toda su narrativa en una fracción de segundo. Abrió los brazos de par en par, intentando cruzar la habitación para darme un abrazo teatral y profundamente emocional. Oh, Clara, gracias a Dios, sollozó en voz alta, su voz resonando en la pequeña habitación. Gracias a Dios que eres tú. Es la familia. Vas a salvar a tu sobrinita. Lo sentimos muchísimo por el pasado. De verdad. Siempre supimos que ibas a ser una doctora brillante. Tienes que ayudarnos. ¿Clare? Tienes que darle a Tiffany el mejor cuidado posible. Necesitamos una habitación de recuperación privada, y tu padre quiere que lo actualicen cada hora durante la cirugía. Estaba a menos de 2 pies de mí, con los brazos extendidos para reclamar a la misma hija a la que una vez había llamado una responsabilidad financiera y una decepción aburrida. Estaba tratando de borrar por completo décadas de abuso con un solo abrazo manipulador simplemente porque necesitaba algo de mí. No retrocedí. No levanté la voz. Simplemente levanté mi mano derecha, sosteniendo mi palma plana frente a mí como una sólida pared de ladrillos, deteniéndola en seco. Mi madre se sobresaltó físicamente, deteniendo su dramático acercamiento. Miró mi mano levantada, completamente atónita de que me negara a desempeñar el papel de la hija obediente y perdonadora. Mi padre infló el pecho, su ira estallando instantáneamente para proteger a su esposa. Clara, baja la mano, espetó, su voz volviendo al tono arrogante que usaba para disciplinarme cuando era adolescente. No puedes hablarle así a tu madre. Somos tu familia. Estamos en una crisis en este momento, y vas a tratarnos con respeto. Bajé la mano. Miré a los 3 de pie en mi hospital exigiendo un trato especial, exigiendo perdón y exigiendo que olvidara al instante el dolor agonizante que me habían causado simplemente porque era conveniente para ellos. La trampa estaba perfectamente preparada, y finalmente era hora de dar el jaque mate absoluto y devastador. Mantuve mi mano derecha levantada y plana en el aire entre nosotros. El silencio en la pequeña sala de consulta era tan absoluto que se podía oír el leve zumbido mecánico del sistema de ventilación del hospital. Mi madre, Valerie, miraba mi mano como si fuera un arma física. Durante toda mi vida, había utilizado el afecto físico y la calidez emocional como una moneda altamente condicional. Solo la dispensaba cuando yo había hecho algo para aumentar su estatus social en el vecindario, y la retiraba violentamente en el segundo en que me convertía en un inconveniente para su estética perfecta. Honestamente creía que podía simplemente volver a abrir el grifo del amor de una madre y lavar 28 años de negligencia deliberada con un solo abrazo teatral. Baja los brazos, dije en voz baja. La temperatura de mi voz bajó 10 grados la habitación. No vamos a hacer esto hoy. No vamos a fingir que los últimos 5 años no sucedieron solo porque de repente están aterrorizados y sentados dentro de mi hospital. Mi padre, David, sintió instantáneamente que su autoridad absoluta se desvanecía. Se paró directamente frente a mi madre, inflando el pecho, tratando de intimidarme físicamente, exactamente como solía hacer cuando era adolescente, rogando por la matrícula universitaria. Su rostro se sonrojó con un rojo intenso y enojado.
Era un hombre que estaba completamente acostumbrado a comprar su salida de cada consecuencia. Estaba acostumbrado a intimidar a los camareros, acosar a los ejecutivos subalternos y controlar a sus hijas con la amenaza constante de la ruina financiera. Pero de pie en mi ala quirúrgica, despojado de su chequera y su influencia corporativa, era completamente impotente. Clara, ladró, su voz vibrando con una familiar rabia tóxica. Baja la mano ahora mismo y muéstrale algo de respeto a tu madre. Volamos a través del país porque tu sobrina recién nacida se está muriendo. Somos tu familia. Nos vas a tratar como VIP. Nos vas a conseguir una suite de espera privada y vas a arreglar a esta bebé inmediatamente. ¿Me entiendes? Miré al hombre que se había reído de mis sueños y se había negado fríamente a avalar mis préstamos de la Facultad de Medicina. Estaba tratando de darle órdenes a una cirujana jefe en su propio departamento cardiotorácico. No me inmuté. No me encogí. Simplemente lo miré con el mismo desapego clínico y frío que normalmente reservaba para examinar un órgano enfermo. Voy a salvar a esta bebé, afirmé, mi voz resonando firmemente en las paredes de vidrio esmerilado. Voy a salvarla porque hice un juramento médico sagrado de preservar la vida humana y ella es una niña inocente que necesita desesperadamente un cirujano altamente calificado. Pero dejemos una cosa perfectamente y absolutamente clara ahora mismo. Estoy haciendo esto como profesional médico. No lo estoy haciendo como su hija y ciertamente no lo estoy haciendo como su familia. Tiffany dejó escapar un fuerte sollozo entrecortado desde su silla de vinilo. Me miró, con los ojos muy abiertos de terror absoluto, finalmente dándose cuenta de que la hermana silenciosa e invisible de la que se había burlado y menospreciado durante toda su vida ahora sostenía el corazón latente literal de su bebé recién nacido en sus manos. La influencer de Internet, la niña de oro, no tenía ningún poder aquí. Miré directamente a Tiffany, luego de vuelta a mis furiosos padres. Aquí están las reglas, dije, enumerándolas con los dedos. No obtendrán una suite VIP privada. Se sentarán al final del pasillo en la sala de espera quirúrgica comunal estándar. Como cualquier otra familia aterrorizada en este hospital. No recibirán actualizaciones personalizadas por hora de mi parte. Recibirán las actualizaciones estándar del personal de enfermería quirúrgica. Y una vez que esta operación termine y el bebé esté médicamente estabilizado, tienen completamente prohibida mi práctica clínica privada. Harán el seguimiento con uno de mis colegas subalternos. Perdieron el privilegio de mi tiempo personal hace 5 años. Mi padre prácticamente vibraba de indignación. No puedes hacernos esto, gritó, dando otro paso amenazador hacia adelante. No puedes tratarnos como extraños. Eres nuestra hija. Eres doctora. Tienes una obligación ética con nosotros. Lo miré. Dejé que una sonrisa lenta y gélida se extendiera por mi rostro. Recordé el mensaje de texto exacto que mi madre me había enviado desde la soleada cubierta de ese crucero de lujo mientras yo estaba sentada completamente sola en un estadio de 10.000 personas. La trampa estaba perfectamente preparada, y di el jaque mate absoluto y devastador. ¿Por qué les importa cómo los trato?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. Después de todo, no es como si ya fuera una doctora de verdad, de todos modos. Todavía tengo que terminar mi residencia, ¿verdad? Las palabras los golpearon como un tren de carga físico. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos mientras el recuerdo de su propio cruel mensaje de texto se estrellaba violentamente contra ella. La boca de mi padre se abrió y se cerró, pero no salió absolutamente ningún sonido. Estaba completamente paralizado por su propia crueldad reciclada. No tenían absolutamente nada más que decir. Su propia arrogancia había destruido por completo su influencia. Les di la espalda. Empujé las pesadas puertas de vidrio de la sala de consulta y salí al pasillo brillantemente iluminado. No miré hacia atrás para verlos llorar. Caminé directamente a la sala de lavado quirúrgico. Me paré frente al lavabo de acero inoxidable, dejando que el agua caliente y humeante y el jabón antibacteriano fuerte lavaran mis manos y antebrazos. Fregué sistemáticamente las sombras persistentes de mi infancia. Cuando entré en el quirófano 4, las brillantes luces quirúrgicas brillaban sobre el pecho pequeño y frágil de mi sobrina recién nacida. Bloqueé su apellido. Bloqueé el rostro de su madre.
El quirófano estaba helado, exactamente como lo prefiero. El pitido rítmico y constante de los monitores cardíacos era el único sonido en la habitación. Durante las siguientes 8 horas, realicé una de las operaciones de switch arterial más agotadoras y microscópicamente precisas de toda mi carrera. Desprendí la diminuta aorta y la arteria pulmonar, transponiéndolas a sus posiciones anatómicas correctas y reubiqué cuidadosamente las microscópicas arterias coronarias. Fue una sinfonía impecable de ciencia médica. Y cuando finalmente me alejé de la mesa de operaciones y me quité los guantes quirúrgicos, el corazón del bebé latía perfectamente. Estaba rosado, sano y completamente reparado. Había hecho exactamente lo que prometí hacer. No fui a la sala de espera a dar la buena noticia. Le indiqué a la enfermera quirúrgica jefe que fuera a decirle a la familia Evans que el procedimiento había sido un éxito total y que la cirujana ya se había ido del hospital por el día. Fui al vestuario, me puse mi ropa de calle, caminé hasta mi coche y conduje de regreso a mi hermosa casa con vistas al océano. Nunca los volví a ver. La administración del hospital hizo cumplir mis límites perfectamente. El bebé se recuperó por completo y fue dado de alta un mes después bajo el cuidado de un médico diferente. Mis padres y mi hermana volaron de regreso a sus vidas miserables y fracasadas en Seattle, sabiendo por el resto de sus vidas que le debían la supervivencia de su hija a la misma mujer a la que habían intentado borrar por completo. Si miramos esta historia a través de una lente psicológica, tenemos que hablar del concepto profundamente tóxico de la autoestima condicional. Durante los primeros 20 años de mi vida, creí genuinamente que mi valor como ser humano dependía por completo de la aprobación de mis padres. Pensé que si lograba lo suficiente, si me hacía lo suficientemente pequeña para que estuvieran cómodos, si absorbía suficiente de su abuso, eventualmente me amarían. Pero la brutal realidad de las dinámicas familiares tóxicas es que la meta siempre se moverá. Literalmente puedes convertirte en una cirujana de clase mundial y ellos aún encontrarán una manera de hacerte sentir como una decepción masiva si sirve a su narrativa. La verdadera familia no se define simplemente por el ADN compartido o los lazos obligatorios de sangre. La familia se define genuinamente por las personas que consistentemente están ahí para ti, que celebran tus victorias en lugar de derribarlas, y que ofrecen aceptación incondicional cuando más la necesitas. Cuando finalmente decides alejarte de un ambiente tóxico, establecer límites estrictos nunca es un acto de venganza mezquina. Los límites no son egoístas. Son respeto propio. Son un muro de hierro necesario que declara exactamente dónde comienza tu nueva vida y dónde termina finalmente su daño. Tienes todo el derecho absoluto de construir silenciosamente tu propio imperio, elegir tu propia familia y negar el acceso a cualquiera que solo reconozca tu valor una vez que se convierte en una cuestión de vida o muerte. Tu valía se determina por lo que construyes cuando nadie está mirando y por quién te conviertes cuando todos te dan por perdido. La profunda y poderosa lección que podemos aprender de este inolvidable viaje triunfal, plagado de traición y redención, es que tus valores fundamentales nunca son determinados por los individuos defectuosos y arrogantes que te abandonaron cuando más los necesitabas. Porque durante demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos estado aprisionados por la ilusión tóxica de la autoestima condicional, una creencia profundamente dañina de que debemos disminuirnos. Sacrificar nuestro futuro y soportar abusos calculados para obtener una fracción de aprobación fugaz de padres que ven nuestros logros como cargas inconvenientes para su realidad superficial. Sin embargo, en el momento en que te das cuenta de la verdad de que tu ADN biológico no le garantiza a alguien un asiento indiscutible en la mesa de tu familia, te empoderarás para redefinir lo que realmente significa la familia. Reconocer que el amor genuino nunca se trata de un intercambio y que tu verdadera familia consiste enteramente en aquellos que ven tu resplandor incluso cuando estás agotado, que celebran tus victorias en lugar de destruirlas. Y que ofrecen apoyo incondicional sin exigir que te sacrifiques para calentar sus corazones. Esto demuestra en última instancia que establecer límites firmes nunca es un acto mezquino de venganza, sino una declaración absoluta de respeto propio y una fortaleza necesaria para proteger tu paz. Eso significa que tienes todo el derecho de construir silenciosamente tu propio imperio, convertirte en el salvador de tu propia historia y rechazar permanentemente a aquellos que solo reconocen tu valor cuando de repente se convierte en una cuestión de vida o muerte. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de todo este viaje. Si encontraste fuerza, validación o esperanza en esta historia de establecer límites y reclamar tu poder personal, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte.
Siempre continuaremos compartiendo narrativas poderosas sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y prosperar completamente por tus propios medios. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre alguna vez que tuviste que imponer un límite difícil por tu propia tranquilidad. Leo cada uno de ellos.